Dios les bendiga, paz de Cristo para todos. Bienvenido a su programa Tiempo de Reflexión. Y hoy sí que tenemos un tiempo de reflexión, porque tenemos un invitado muy oportuno, nuestro psicólogo Jason Tavares. Él, gracias al Señor, por segunda vez nos está acompañando aquí en Tiempo de Reflexión. Pero antes de presentarlo a él, vamos a presentar los saludos de nuestros presentadores JJ. Los escuchamos. ¿Qué tal, amigos de la 1160 AM Radio San José de Cúcuta? Le damos la bienvenida en esta linda noche a todos ustedes, a los que se están conectando a través de Facebook Live. Les invitamos a que compartan esta transmisión que seguro va a ser de gran bendición para todos nosotros. Que el Señor nos ayude y nos bendiga de una manera poderosa. Hoy vamos a tener un tema muy especial en tiempo de reflexión. Vamos a hablar acerca de la salud mental, que tiene que ver con las enfermedades mentales. Y el Señor tiene esa palabra para usted en esta noche. Vamos a compartir este programa. Que Dios nos bendiga grandemente. Dios les bendiga a todos, paz de Cristo para todos ustedes en esta noche, en esta hora. Bueno, dándole gracias a Dios también por esta nueva linda oportunidad que nos brinda, que nos da, de poder llevarle su programa, Tiempos de Reflexión. Y quiero saludar de manera muy especial a toda nuestra amable audiencia que está ahí conectada, a los que nos están viendo a través de Facebook Live, y saludar a nuestro psicólogo, nuestro hermano Gerson Tavares, que hoy tiene un tema muy pertinente, un tema muy apropiado y muy importante para todos nosotros. Bienvenidos. Así es. Un tema bastante necesario, como son las enfermedades mentales. Wow, impresionante. Muy buen tema. Pero bueno, escuchemos las palabras de saludo de Jason Tavares. Bueno, Dios les bendiga a todos. Agradecer por nuevamente esta invitación que me regalan en este espacio. Para mí es importante compartirles algo de lo que Dios nos ha regalado. Y la ciencia es una herramienta más, como la medicina, como el ser arquitecto, el ingeniero. Una herramienta más al servicio de nuestro Dios. Gracias, de verdad, por ser esa herramienta y por ser ese instrumento y poder transmitir estas información tan necesaria hoy por hoy, que se hace muy necesarias, porque las enfermedades mentales hoy por hoy están cobrando muchas, podríamos usar el término, muchas víctimas o pacientes, pues, lastimosamente, porque ¿a quién le gusta tener una condición de esta? Pero bueno, lo importante es que gracias a Dios que está también la medicina, está también los psicólogos, y gracias a Dios por los psicólogos. ¿Eh? Yo quiero honrar hoy a nuestro hermano Jason Tavares por ser instrumento, por haber estudiado esta profesión, mi hermano. Seguro que sí. Él tiene un programa en YouTube y de verdad que te felicito porque tú, en Facebook, perdón, te felicito. Bueno, no sé si en YouTube también tendrás canal, no sé, ahora lo dirás, porque yo veo que tú compartes, o sea, tú no te quedas en cuatro paredes atendiendo a una persona, sino que tú sales a las redes sociales y compartes temas edificantes, necesarios, formativos, saludables. Y eso lo necesitamos, que nuestros profesionales no se encierren en las cuatro paredes, sino que compartan este conocimiento que va a ayudar a muchos por medio de estas redes sociales. Así que honro tu oficio, tu trabajo, tu profesión y bueno, a lo que vinimos, hablemos de enfermedades mentales. Claro, ministro. Y vamos a empezar con algo fundamental y es entender la historia para comprender un poco el hoy. Antiguamente, digamos, la historia es bastante larga, pero vamos a intentar resumirla a menos de un minuto, 2 minutos tal vez. Y es que antiguamente se consideraba, digamos, los chamanes eran quienes determinaban que existía algo totalmente extraño a lo biológico y eran quienes entregaban sus mercurques, agüitas y demás frente a una cantidad de síntomas no muy específicos.
Y así fue pasando. También se consideró la enfermedad mental en su momento como una posesión demoníaca. Entonces, cuando las personas utilizaban conductas totalmente extremas, opuestas a lo que se consideraba parte del momento, también se consideró algo muy particular. De hecho, al mismo tiempo que se tenía una explicación para esa conducta normal, también se tenía un tratamiento. De hecho, existían las hogueras, personas que los quemaban y les echaban rezos y toda la cuestión. Eso en su época, en sus siglos atrás, pero como pues reiteramos, todo ha tenido una evolución favorable para poder entender las conductas anormales. La conducta anormal se define como ese comportamiento no específico y no adaptado al contexto social. Y ya lo vamos a ver un poco más en el concepto de ahorita cuando veamos qué es una enfermedad mental. Y bueno, fue así que fue replanteándose el concepto de enfermedad mental hasta el siglo XIX, siglo XX, que comienza el confinamiento de enfermos y aparecen los famosos manicomios. Por eso es que a la gente no le gusta ir a San Camilo. Y realmente el Hospital San Camilo es un hospital bellísimo que tiene parque, tiene jardines, o sea, es un lugar realmente que agrada quedarse, ¿sí? Pero por el mismo concepto que se tenía anteriormente y el mismo tratamiento donde se amarraban las personas, se golpeaban, ¿cierto? Era todo un desconocimiento muy totalmente distinto a lo que ya tenemos en claridad hoy. Si revisamos el contexto bíblico, la Biblia tampoco es ajena a ello. Inclusive, tanto en el Antiguo Testamento, el apóstol también nos habla acerca de ello, ¿cierto? Echar toda vuestra ansiedad, ¿cierto? Y la ansiedad es una enfermedad mental, porque Él cuida de vosotros. Y si hablamos de depresión, pues muchos personajes de la Biblia sufrieron de depresión y tuvieron momentos bastante difíciles, como fue el rey David, como aquel hombre que dijo, Señor, máteme, ¿sí? Y usted encuentra pues una gran cantidad de personajes en la Biblia que en algún momento se descompensaron y realmente a la luz de hoy, como lo podemos ver hoy, tuvieron enfermedades mentales, solo pues que en su momento tenían pues otra connotación. Pero la Biblia también nos habla también de tratamientos. Y qué bueno entender que dentro de la enfermedad mental o la enfermedad orgánica, Dios tiene el control sobre ello y Dios tiene también la sanidad, ¿no? Pero entonces la pregunta es, ¿qué es la enfermedad mental? La enfermedad mental, el concepto marcado en la psiquiatría y la medicina, es una alteración en los procesos cognitivos y afectivos del desarrollo, considerando como anormal con respecto al grupo social de referencia que proviene del individuo. Se encuentra alterado el razonamiento, el comportamiento, la facultad de reconocer la realidad o adaptarse a las condiciones de la vida. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que para Colombia puede ser normal, para Europa es anormal. Entonces se parte del concepto cultural. Hay unos, por ejemplo, grupos indígenas donde ellos laceran y afectan, por ejemplo, el clítoris de la mujer, se lo cortan y es un rito de iniciación que ellos mismos y para nosotros es una condición no solamente orgánica, sino mental comprometedora. Por eso siempre tenemos que partir desde lo cultural para entender si es una enfermedad mental o no. ¿De acuerdo? Y sobre todo, alteración de los procesos psicológicos de lo que vemos ahora. ¿Cuáles son los procesos psicológicos? Existen dos, los básicos y los superiores. Ahí estamos hablando de la atención, de la percepción, de la memoria, el lenguaje, la comunicación, entre otros. Y eso es lo que uno evalúa realmente cuando el paciente llega a consulta, si todos esos procesos están alterados o se encuentran dentro de la normalidad. ¿Qué factores podrían determinar o que inciden a que una persona tenga enfermedad mental? Uno, evidentemente, lo primero que uno hace es revisar antecedentes. Si la abuela, el tío, el tatarabuelo, porque son enfermedades hereditarias, como hablamos de la hipertensión, como la diabetes, colesterol. ¿Son hereditarios? Sí, son enfermedades que se van heredando. Y hemos conocido familias enteras que son depresivas,
familias enteras que sufren de ansiedad. Entonces, ¿realmente es hereditario? La respuesta es sí. ¿Tiene componentes netamente orgánicos? Claro. Por eso es que tenemos médicos generales que se especializan en psiquiatría, que son en mirar qué tanto se exacerba, aumenta o disminuye esos procesos bioquímicos que ayudan al estado emocional, como son la serotonina, la adrenalina, la epinefrina y una cantidad de sustancias que son orgánicas y que cuando estas se descompensan, por ejemplo, cuando la glándula suprarrenal, ¿cierto?, está ubicada al pie del hígado, empieza a secretar, digamos, más adrenalina de lo normal, hace descargas adrenérgicas y eso hace que la persona entre en estados de ansiedad. Otro que tiene que ver con aspectos sociales, ¿sí? Y eso, por ejemplo, eventos que son impactantes, la guerra, no sé, el confinamiento, violencia intrafamiliar, bueno, ahí caben una cantidad de situaciones, aspectos culturales, aspectos médicos, por ejemplo, como enfermedades orgánicas de impacto, por ejemplo, cuando alguien sufre un accidente, ¿cierto? Accidente cerebrovascular o que va manejando y ¡pum! Trauma craneoencefálico. Todo eso produce o conlleva a generar una enfermedad mental. Factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, pero es que no hay antecedentes de nada, culturalmente está bien. En estos días atendí a alguien que realmente es muy complejo, que lo tiene absolutamente todo, pero le faltan dos cosas. Uno, le falta el Señor. Y dos, le falta, y bueno, tiene un consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, eso realmente conllevó a que se anclara eso y se genera una enfermedad mental importante. Podríamos hablar de cada uno de esos factores, pero quiero ahorita que ustedes se vayan generando algunas preguntas para que lo hagamos a manera de conversatorio. De cada uno de ellos podríamos profundizar grandemente para entender qué es lo que pasa en cada uno de esos factores, ¿no? Bueno, hablemos de clasificación. Vean, nosotros tenemos un manual que se llama el manual DSM-5. No sé, quiero mostrarlo un poco. Perdón, un segundo. Quiero decirles que allí donde nos está hablando nuestro psicólogo es su consultorio, ¿cierto? Tienes hasta el uniforme. Sí, sí, recién salgo del hospital y yo trabajo en un hospital psiquiátrico, sí, evidentemente. Pero vea, esto que les muestro acá es 2 veces más grande que la Biblia, ¿sí? Y realmente es el manual estadístico donde encontramos todos los trastornos mentales que tenemos que vienen clasificados en si es de niños, si es de adolescentes, si es de adulto mayor, si es de trastornos del estado de ánimo, si es de la sexualidad, si es de contexto, o sea, es enorme, es gigante realmente. Pero un poco para poderlo clasificar, podríamos hablar cuáles son las principales enfermedades mentales que en este momento vive el mundo, vive nuestro contexto. Uno tiene que ver con los trastornos del estado de ánimo y cuando hablamos de eso hablamos de un paquete gigante. Y ahí tenemos la depresión y esa depresión va clasificada en muchas subclasificaciones. Hablamos de ciclotimia, y todo está relacionado con el estado de ánimo opaco, triste, que tiene que ver con la depresión. Otro diagnóstico importante tiene que ver con la ansiedad, es gigante. Ahí tenemos los ataques de pánico, ansiedad, la fobia social, etcétera, etcétera, etcétera. Es otro paquete. Digamos que lo que estoy mencionando son los rótulos principales y con los que las personas principalmente se identifican, ¿no? El trastorno afectivo bipolar conocido hoy día como el TAP, TAP, es el famoso anteriormente, muchos años lo conocíamos como el maníaco depresivo. Son las personas también conocidas como lunáticas, que una semana hola, daban picos y que viva la vida, y yo voy al culto, yo soy el mejor líder, y resulta que a los 8 días llorando, el mundo entero me odia, el pastor es lo peor, yo para no quiero volver, ¿sí? Eso hay que evaluarlo porque posiblemente es un trastorno afectivo bipolar que tiene gran componente orgánico, por eso se da litio y eso es lo que dan los psiquiatras, ¿no? Otro que tiene que ver, otro diagnóstico es el consumo de spa. Es increíble la cantidad de consumo. Ya los hospitales y los centros de rehabilitación no dan abasto para tratar pacientes de consumo.
Eso es una gran clasificación y se espera que a largo plazo este sea el primer diagnóstico a nivel mundial. Esperamos, y esas son como las proyecciones, ¿no? Trastornos relacionados a pareja, eso también está tomando bastante fuerza. Problemas de sexualidad tenemos, ese es el rótulo grande, porque de ahí para abajo hay una subclasificación muy grande y hay que revisar porque muchos de esos, cuando no son tratados, se prolongan a una enfermedad depresiva o ansiosa, por ejemplo. Trastornos de personalidad son muy comunes, pero resulta que, ojo con esto, me parece muy importante esta aclaración que quiero hacer, ministro. Todos tenemos una personalidad, todos, pero cuando esta se puede convertir en patológica, la respuesta es sí. Y esta, yo siempre digo que esta es como una garrapata, sí, que uno le pica, pero no sabe dónde es y como que algo tengo. Y cuando uno viene a ver, tiene una anemia, porque la garrapata absorbió toda la sangre. La personalidad son esas conductas y comportamientos que hacen parte de mi vida, pero que cuando son exacerbados y no puedo tener el control sobre ello en algo particular específico, porque hay una clasificación como de 10, 12 diagnósticos de personalidad patológica. Y cuando estos están ahí, uno empieza a buscar con lupa y dice, no, pero es que el hombre tiene depresión, no, y dele medicamento, no, pero es que el hombre tiene ansiedad y dele medicamento, y cuando viene a ver es un trastorno de personalidad. Entonces, por eso es que hay que evaluar minuciosamente para identificar si es que tenemos un trastorno de personalidad y al mismo tiempo podemos tener una enfermedad mental, que las dos son enfermedades mentales, pero los trastornos de personalidad, curiosamente, no se tratan con medicamentos, sino con pura psicoterapia. Ve al psicólogo, porque tú tienes que aprender nuevas conductas, a tener control, ¿sí? Y ahí podemos hablar de muchos trastornos de personalidad. Yo lo que estoy hablando son los rótulos principales. Hablemos de algunos, trastorno límite, trastorno antisocial, el trastorno narcisista, y ahí tenemos otro montón, pero son también de gran prevalencia. Finalmente, vamos a hablar de los tratamientos. Existen 4 tipos de tratamientos, digámoslo así, cuando aparece una enfermedad mental. Uno, lo importante es recibir una muy buena valoración por parte de psiquiatría y de psicología, para que puedan entender qué es lo que pasa con el paciente, porque no siempre la enfermedad mental es una enfermedad mental, a veces es un problema solamente. Y a veces esa enfermedad mental es transitoria. Quiere decir, por ejemplo, que tenía mi novia, ¿sí? Y me echó la novia y yo lloré por 6 meses y yo no quiero comer, yo quiero ver con mi novia. Entonces dice, no, es que está depresivo. No, no, no. Eso es transitorio porque va a pasar. Pero hay enfermedades mentales que ya se diagnostican como una hipertensión. Ya duran años y la persona tiene que aprender a convivir con el diagnóstico. Entonces, ¿qué tipo de tratamientos tenemos? Evidentemente, el que acabo de mencionar, el psiquiátrico. ¿Qué es el psiquiátrico? Es un médico general que se especializa en tratamientos específicos para enfermedades mentales. Y cuando tiene, digamos, como niveles, y hay un último nivel que ya lleva con terapias electroconvulsivas, entonces por eso no lo puede hacer ni el psicólogo ni nada. Y son terapias donde el paciente realmente lo requiere y solamente ellos lo pueden hacer. El segundo tipo de tratamiento es el psicológico. Nosotros nunca vamos a dar medicamentos, jamás, pero hacemos una alianza con el médico psiquiatra y entendemos el diagnóstico. ¿Y qué hace el psiquiatra? El psicólogo no damos consejos, no damos consejos. Existen tratamientos que están estandarizados a nivel nacional e internacional, que son técnicas específicas para diagnósticos específicos. Hablamos de técnicas de primera generación, de segunda generación y de tercera generación. Y no solamente es decirle, yo veo al psicólogo, lloro y que el psicólogo me diga qué hacer o no. No. Por ejemplo, vamos a hablar de algunas técnicas que son muy experimentadas de tercera generación, que es lo último en Guaracha. Hay una que se llama terapia de aceptación y compromiso. Y entonces el paciente tiene cientos de pasos para poder aplicar esa técnica. Entonces es como un manual, por así decirlo. Y ahí va uno trabajando. El mindful es otra técnica para aprender la ansiedad. Entonces es como desmitificar un poco por lo que estamos hablando hoy acerca de la enfermedad mental. Quitémonos tantos mitos que tenemos para la enfermedad y para los tratamientos.
Otro tiene que ver con los cambios de estilo de vida, eso sin duda alguna, y eso lo manejamos en psicología, ese es el tercer tipo de tratamiento, aprender a conciliar mejor el sueño, una mejor alimentación, ¿sí? Y es ahí donde entran otros profesionales, como el nutricionista, como el fisiatra, usted va al spa, ¿sí? Se implementa. Y por último, tiene que ver con la prevención. ¿Qué es lo que yo hago dentro de mi vida? ¿Cuál es mi estilo de vida para poder generar o no la enfermedad? Y si ya la tengo, porque hay muchos creyentes que la tienen, pues ya está. Tiene que aprender a convivir con ella. A convivir con ella y entender que Dios tiene el control de todas las cosas y que así como yo tengo hipertensión, debo tomarme mi enalapril y demás, pues me lo tomo y ya está, no pasa nada. Es cambiar mi estilo de vida y seguir creyendo que Dios tiene el control, ¿no? Pero sí hemos encontrado, lo que hablábamos hace un tiempo, es que los cristianos, los que son verdaderos cristianos en la fe, es una tendencia a sufrir de menos enfermedades mentales, porque tienen mayores recursos cognitivos de afrontamiento, así lo llamamos desde psicología, y es la fe. Entonces, la fe tiene demasiados textos bíblicos, la meditación de la palabra, el escuchar la palabra, el meditar en la palabra, el cantar. Eso son técnicas que podríamos utilizar en psicología, pero no desde lo espiritual, porque aquí también utilizamos la meditación. Aquí también utilizamos, por ejemplo, la relajación. Aquí utilizamos, por ejemplo, la bailoterapia. Allá usted va, digamos, a un servicio y canta y salta, y ahí son técnicas distintas, pero que están adaptadas al mismo objetivo y es recuperar al paciente con enfermedad mental. Esto fue un brochazo así por encima. No, pues es que ese brochazo lo deja uno como que, Dios mío, somos complejos. O sea, somos muy complejos. Entonces, no, mira, yo quiero de pronto desmitificar y apuntar a eso. ¿Cómo hacemos para esas personas que necesitan ayuda? ¿Qué le podemos decir en estos minutos que ya se nos está terminando porque aquí este tiempo vuela? A esas personas que tienen de pronto alguno de esos síntomas que tú has comentado hoy, pero entonces no quieren ir porque piensan que, uno lo escucha, ir donde el psicólogo es para locos. Uno lo escucha y le da a uno como frustración, tristeza. Y peor si le mandan un medicamento, entonces, no, eso. Entonces, yo quisiera que este último tiempito que tenemos y espaciocito, hablarle a esas personas, a ver si pueden, porque uno escucha que uno debe ir al psiquiatra una vez al año, por higiene mental. Entonces, me gustaría que nos direccionaras en cuanto a ese punto. Bueno, ministro, hay personas que nunca las vamos a cambiar, definitivamente. Así le presentemos 30.000 razones que sean válidas, ellos nunca la van a entender. Es un poco con el tema de la vacunación, por ejemplo, vacúnate contra el COVID, no lo hacen. Es que yo iba a tomar zapatean. ejemplo de la vacuna, iba a tomar el ejemplo de la vacuna, y mire, usted lo tomó. Claro, entonces realmente la mejor forma de explicarlo es la siguiente, a través de una fábula. Un hombre se está ahogando y entonces empieza a rogarle a Dios, Dios mío, por favor, Dios mío, ayúdeme que me estoy ahogando, estoy en medio del mar. Entonces llega un barco, por favor, móntese. Él dijo, no, porque es que Dios me va a salvar, Dios me va a salvar. Entonces, bueno, sigue orando, Señor, ayúdame. Llega una lancha, móntese, por favor, Señor. No, porque Dios me va a salvar. Y bueno, esto es una fábula, ¿no? Para poderlo entender. Y así le manda diferentes, y no, el hombre finalmente se ahoga y muere. Y cuando llega al cielo, le pregunta, entonces llega bravo con Dios, ¿no? Y oiga, ¿y usted por qué no me salvó? Yo tenía la fe que usted me salvara. Y el Señor, no, eso no es mi culpa. No es que yo le mandé una lancha, le mandé un barco, le mandé un submarino, todas las ayudas que le mandé, y usted no se quiso ayudar. Es entender esto y es entender también, hermano Giovanni, que las nuevas generaciones son un poco más flexibles mentalmente para estos temas, ¿sí? Un adulto mayor, si son temas orgánicos que le dice, sufre hipertensión, tómese el medicamento, o tiene las lombrices, púrguese y no se purgan. Eso es algo con orgánico.
menos por lo mental. Entonces le queda a uno la duda si una persona como estas realmente desde el ámbito espiritual que oye la palabra y Dios siempre invita a la obediencia. Entonces ahí donde uno también se cuestiona, porque es que ellos cuestionan la fe de uno, ¿no? Que es que yo no tengo fe, es que Dios no me va a sanar de mi enfermedad mental. No, no, un momentico, mi fe me alcanza para creer que Dios es capaz de ser tan creativo y tan maravilloso, de ayudarme de múltiples maneras, de enviarme un libro, de enviarme un colega, una llamada. Mi Dios es extraordinariamente perfecto. Pero yo también tengo que ser flexible frente a eso y ser muy, muy dócil en mi corazón para poder dejarme ayudar. Porque pues así como el que no se vacuna, le da el COVID fácilmente y se muere más rápido, ¿cierto? O como la fábula que les acabo de contar, y después llegan allá bravos donde Dios, pero sí ve, yo sufría de ansiedad y yo eché toda mi ansiedad sobre ti. No, sí, pero hay que compartir las emociones, hay que abrirse realmente. Es complejo y esto culturalmente creo que mejora con las nuevas generaciones. A estos programas nos cuestionan, ahí cuántos estarán viendo este programa, pero vean lo que están diciendo, eso no dice la palabra del Señor. Y oye, es ahí donde uno dice, oye, espere, ¿cómo va a cuestionar la fe de otro? Entonces la fe me permite a mí entender la soberanía de Dios, claro que sí, pero también me permite entender que hay herramientas y que hay que utilizarlas, ¿no? Javi, veo que tu micrófono está abierto. Te vas a preguntar. No, no, aquí escuchando atentamente lo que nuestro querido psicólogo nos está enseñando y creo que sí es la realidad. Muchas veces tenemos las herramientas o tenemos la medicina o tenemos, pero si no la tomamos, obviamente no va a hacer el efecto. Y el efecto mental necesita tratamiento, necesita ayuda, necesita orientación. Necesitamos ir al psicólogo, como dice nuestro director, por lo menos una vez al año. Si de pronto nuestra salud mental está afectada por la ansiedad, por la depresión, porque yo creo que nadie está ajeno a caer en la depresión, nadie está ajeno a caer en la ansiedad, porque creo que eso es normal en el ser humano. Pero lo importante es estar fuertes en Dios y tener una buena orientación. De verdad que estoy muy contento de escuchar en esta noche a nuestro psicólogo y creo que hay muchas enfermedades que nos están afectando y una de ellas, la que usted estaba nombrando, era la parte de la drogadicción o la adicción. Creo que es la que está haciendo mucho daño en la juventud, en todas las edades. Vemos que hay gran cantidad de personas tenemos niños, sumergidos. tenemos niños. Y eso es lo preocupante, ver niños. Claro, el hospital en este momento abrió un programa que se llama Farmaquito, es para los niños que utilizan fármacos y tenemos niños y ya cada vez con el tiempo se va a volver más normal, o sea, es impresionante a dónde vamos a llegar realmente con estas situaciones, ¿no? Y eso que usted no nombró de pronto, aquellas personas que sufren, no sé si de pronto cabe en la enfermedad mental, aquellas personas que abusan de los niños también. No sé si eso también hace parte de la enfermedad Cuando mental. hablamos de la sexualidad, claro, dentro de las mencionaba trastornos de sexualidad, ahí implica las parafilias y esa sería una de ellas, claro que sí. Bueno, y entonces, ¿por qué está creciendo esto? Somos, yo le voy a responder como cristiano y esto no es psicológico, pero lo voy a responder como creyente, y es entender que con el tiempo el amor de muchos se enfriará, y el amor es el que nos moviliza muchas cosas, ¿no? Nos moviliza a aprender, a querer, a amarme a mí mismo, ¿cierto? Y el amarme a mí mismo significa me cuido yo mismo. Y además, esta misma sociedad va tan acelerada, no solamente el calentamiento global, sino en las conductas. Antes no teníamos tantas cosas que nos afectan en la salud mental y realmente nosotros no estábamos preparados para eso. Es como si todos aquí en Santander tiembla y pues normal, y dice, no, es que esto es normal. Pero de repente viene un sacudón de 5 grados y ahí sí, aunque estemos acostumbrados, como que nos genera pánico y esa noche no dormimos. Es un poco lo mismo. Todos en la vida hemos escuchado problemas, todos hemos tenido situaciones,
pero estamos en una sociedad en la que pues no hay empleo, no hay economía, las parejas no se comprometen, el amor se está enfriando mucho, entonces ya no soy capaz de brindar amor, la soledad, o sea, es un sinnúmero de situaciones que realmente lo digo como creyente, ya no como psicólogo, si las personas no toman una relación de verdad en serio con Dios, esto, como dijo una gran amiga, esto está para volvernos unos locos, realmente, porque el Señor Jesús es el que nos da la esperanza, una esperanza de un más allá, una esperanza de confianza de que, bueno, no tengo 500 pesos, pero Dios proveerá, ¿cierto? Entonces, esta respuesta es como creyente, ya no es como psicólogo. Entonces, esa fe, esa me mantiene. Por eso les decía ahora que cuestionar la fe del otro, porque tiene depresión o porque tiene ansiedad, es delicado. O sea, ¿a dónde se permite herir al otro emocionalmente en la fe? No, al contrario. Yo como sirvo de red de apoyo. Venga, mi hermano, yo le ayudo, porque una de las cosas que miramos en psicología cuando aparece una enfermedad mental es ¿dónde está la red de apoyo? Mamá, papá, hermanos, ¿cómo le están ayudando la pareja? No, allá se están burlando de mí porque yo voy al psicólogo. ¿Y a dónde va la iglesia? No, al contrario, va a la iglesia, bienvenido, tranquilo, te vamos a apoyar, vamos a orar por ti. O sea, eso reconforta e inyecta más fe y esperanza y ayuda, ¿sí? Contribuye a mejorar la salud mental. Como dijo su pastor, esto está bueno. Sí, Hombre, amén, amén. ha llegado al final, unas palabras de despedida ya de cada uno de nosotros, porque el tiempo voló, pero muy bien. Entonces, escuchemos unas palabras de despedida antes. Por último, dejemos a nuestro invitado. Bueno, queremos agradecerle a todos los oyentes de la 1160 AM Radio San José de Cúcuta, a los que estuvieran aquí conectados a través de Facebook Live. De verdad, agradecerles por este tiempo que ustedes apartaron para oír este programa. De verdad que es muy importante. Agradecerle también a nuestro psicólogo Gerson Tavares por su aceptación, por su disposición. Y de verdad ha sido de gran bendición. Creo que aquí hay mucha tela que cortar y creo que esto hay que continuar martillando con este tema porque las enfermedades mentales no esperan y necesitamos, como dice, contrarrestar este daño psicológico que se está viniendo o que se está viviendo hoy en día. Pero gracias a Dios por las herramientas, gracias a Dios por los psicólogos, gracias a Dios por la palabra que nosotros hemos creído y la fe en la cual nosotros hemos anclado. De verdad que ha sido una gran bendición porque a través del Señor también hemos conocido y nos hemos fortalecido. Tal vez en algún momento estuvimos débiles mentalmente, tuvimos problemas o de pronto pasamos problemas, situaciones, pero Dios es nuestro amparo y Dios es nuestra fortaleza. Dios les bendiga, paz de Cristo para todos en esta noche. Bueno, dándole gracias a Dios también por esta oportunidad. Gracias, hermano Gerson, por ser canal de bendición, por compartir todo este conocimiento. De verdad que fue una media hora muy precisa. El tema fue extraordinario y gracias por acompañarnos y bueno, como dice el dicho popular, ¿no? Ayúdate, que yo te ayudaré. Entonces, que Dios les bendiga y paz de Cristo para todos. Bueno, finalmente, nuestra intención como psicólogo creyente en el Señor Jesús que profesa una fe nunca será mostrar que la ciencia está por encima de Dios, jamás. Lo he repetido muchas veces, es una herramienta más de la que hay que echar mano, de la que Dios nos permite. Y nosotros psicólogos también vamos al psicólogo, también buscamos y también nos toca hacer psicoterapia y es una obligación desde nuestra profesión. Claro, nos obligan de alguna manera a hacerlo, porque también nos cargamos, imagínense en un día 17 pacientes, ¿cuánto se recarga uno, no? Entonces es importante hacerlo. Y nuevamente, pues invitarles a que buscar mis redes sociales. Vas a encontrar material de salud mental. En Instagram aparezo como @Gerson Tavares. Repito, Instagram, @Gerson Tavares. En TikTok hay algunos videos un poco divertidos, pero tienen que ver con la salud mental. Pero no todo está de diversión, ¿no? Hay de reflexión, hay educativos. Y se llama TikTok, @PS Tavares. De lo que tiene que ver con mi apellido, @PS Tavares.
Dios les bendiga rica y abundantemente y no olviden buscar a su ministro, a su pastor, para que les asesore y si es la condición de salud mental preocupante, pues acude al médico, acude al psicólogo, acude al psiquiatra y echa mano de todo lo que Dios le ha dado y de todo el Señor que te va a ayudar. Así que gracias a todos y Dios les bendiga abundantemente. Así es, mi hermano Gerson Tavares. Muchas gracias por sus palabras, por su asesoría. Y bueno, usted que nos está allí sintonizando, que Dios me les bendiga. Que tengan una excelente noche. Paz de Cristo para todos.